lo que quieren es adoctrinar, ¿no? Quieren educar fanáticos del régimen y entonces los ponen a aprender logros fantasiosos, imaginarios de este gobierno, ¿no? No solo se cierran al mundo, evitan evaluaciones, promueven la mediocridad académica, evitan cualquier mecanismo que contribuya a la calidad educativa. A Eh, ver, Fer, ¿qué es lo que me estás diciendo con eso? Que ideologizar, es decir, le van a los niños a meter en la cabeza ideas que tienen que ver con el actual régimen, con la 4T y con López sí, Obrador. lo que estamos viendo es un retroceso lamentable, no porque estuviéramos bien antes, sino porque nunca habíamos estado tan mal como ahora. Está buscando que haya una educación absolutamente ideologizada, ¿no? Como ocurre en las universidades públicas, bueno, no hay de otras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, etcétera. Quiere, quiere una educación del régimen. Fernando, ¿está en peligro la educación en México por López Obrador y la 4T? Gracias, Fernando Belaunzarán. Siempre es un honor. El honor es todo mío, Tony. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Siempre es apreciable estar en un espacio en donde se puede ejercer la libertad de expresión y decir las cosas como son. Gracias, Tony. Tan menguada la libertad de expresión en estos tiempos. Fernando, ¿está en peligro la educación en México por López Obrador y la 4T? Pues hay un deterioro impresionante. Lo primero que se ve es la tremenda mediocridad. Fernando, ¿está en peligro la educación en México por López Obrador y la 4T? Pues hay un deterioro impresionante. Lo primero que se ve es la tremenda mediocridad que hay. Quitaron la prueba PISA para que no hubiera un referente internacional. Antes podíamos medirnos con otros países, pero ahora llegó la demagogia y con esa demagogia un chauvinismo panfletario en el cual se quieren cerrar al mundo y contraponen comunidad a globalidad y por lo tanto quieren ensimismar a los alumnos, según esto, en su realidad inmediata. Y obviamente yo no estoy en contra de que aprendan sobre su realidad, sobre sus circunstancias, parte de la educación, pero cerrarse al mundo, ¿no? Qué atraso. Y peor aún, no solo se cierran al mundo, evitan evaluaciones, promueven la mediocridad académica, evitan cualquier mecanismo que contribuya a la calidad educativa. Lo que quieren es adoctrinar, ¿no? Quieren educar fanáticos del régimen y entonces los ponen a aprender logros fantasiosos, imaginarios de este gobierno, ¿no? A Eh, ver, Fer, ¿qué es lo que me estás diciendo con eso? Que ideologizar, es decir, le van a los niños a meter en la cabeza ideas que tienen que ver con el actual régimen, con la 4T y con López sí, Obrador. sí, claro, están hablando de una transformación histórica y la transformación histórica solo existe en la saliva del presidente. Lo que estamos viendo es un retroceso lamentable, no porque estuviéramos bien antes, sino porque nunca habíamos estado tan mal como ahora, ¿no? La gente castigó con muchas razones lo que existía en el 2018 y en los años, digamos, de lo que se llama el régimen de la transición. Tuvo muchos vicios, etcétera. Pero lo que estamos viendo ahora es insólito por la capacidad de destruir lo que vale, lo valioso, y entre ellos, pues lo que tiene que ver con la formación del capital humano, y yo diría no solo de eso, de, lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, etcétera. Porque al mismo tiempo que se desentienden de la educación o de la calidad educativa en educación, al mismo tiempo castigan a la ciencia en cuanto a recursos, a la tecnología. Nunca habíamos tenido tan pocos recursos para la ciencia y tecnología. Es más, en 12 años, este es el presupuesto más bajo en educación en 12 años. Y eso que el presidente dice una gran mentira todos los días, la austeridad republicana, etcétera. Ningún gobernante había tenido tanto dinero para gastar, ningún gobernante había gastado tanto, y no solo por lo que está en el presupuesto, sino porque se comió todos los fideicomisos, todos los ahorros que teníamos, que se habían hecho para aguantar una eventual crisis, ya se los comió también.
te quiero preguntar, ¿cuál fue el legado de Delfina Gómez al frente de la SEP? Ninguno. Y fíjate que alargaron su toma recepción para que ella se despidiera prácticamente presentando el nuevo plan de estudios, porque está haciendo campaña, ¿no? Todavía la presentan en la mañanera, en el inicio de día de clases, porque sigue en campaña, ¿no? Pero la presentan por eso, para que haga campaña. Pero su legado es nulo. Y el nuevo plan de estudios, insisto, está para adoctrinar. Y me preocupa el nativismo. ¿Qué es el nativismo? Cerrarse a México. Decía Carlos Monsiváis que una de las razones profundas del movimiento del 68 había sido que, que los jóvenes no aceptaban un México cerrado culturalmente, endógeno culturalmente, y que gran parte de ese fenómeno fue abrirse un impulso hacia digamos, hacia ser cosmopolitas, hacia abrirse al mundo y conocer lo que estaba y que hubiera manifestaciones culturales que estaban muy poderosas en el resto del mundo por muchas cosas, ¿no? Y ahora venimos la vuelta a la tuerca, más bien al otro lado. Y ahora nos quieren traer hacia un nacionalismo ramplón, ¿no? Los niños tienen que estar porque estamos en un mundo interconectado, ¿no? La globalidad es una realidad. En el teléfono nos comunicamos con el mundo. Pero bueno, en todos los aspectos es un tremendo atraso lo que A ver, estamos viendo. entonces Delfina Gómez pasó con más pena que gloria y Sí, eso no estamos sí, sí. mencionando que fue No, acusada por la ley por haberle quitado a más de 500 a bueno, 550 es, trabajadores, si mira, mal no recuerdo, en Texcoco, quitarles 10% de su salario, que fue un delito. sí, sí, bueno, Delfina Gómez es delincuente electoral reincidente, porque ya antes el Tribunal Electoral ya la había sancionado por propaganda personalizada del presidente y por no haber acatado las medidas cautelares que le decían que la tenía que suspender. Eso fue lo que determinó la sala especializada del Tribunal Electoral, la cual quedó firme porque Delfina apeló, pero apeló extemporáneamente. Y entonces le rechazaron su apelación, entonces quedó en firme. Entonces ya era delincuente electoral. La otra es exactamente por darle recursos ilegales, financiar ilegalmente a un partido político con dinero además totalmente prohibido, que es el de retención a los trabajadores. Eso está prohibido explícitamente. Pero lo que hace Morena es presumir su impunidad, porque las autoridades electorales no sancionaron a las personas, las autoridades electorales sancionan a los partidos. Entonces, lo que hizo el tribunal fue, si cometiste este delito, lo mando a la Secretaría de la Función Pública para que te sancione. ¿Y qué hizo la Secretaría de la Función Pública? Se lo guardó. Y en el caso de los trabajadores de Texcoco, se lo mandó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Delitos Electorales, y también, ¿no? Se lo A guardaron. ver, pero Entonces, yo no entiendo si el presidente ha dicho que el salario de los trabajadores es bendito, es sagrado. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo permitió que se le quitara el 10% a bueno, 550 trabajadores, porque Fernando? ¿a dónde crees que fue a llegar el dinero? ¿Quién era el presidente de Morena en esos años? Pues el presidente de Morena en esos años se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y recordás que se pudo ubicar un poco más de 2 millones de pesos porque pagaron con cheque a los proveedores de Morena. Entonces ahí los agarraron. El resto del dinero lo cobraron en efectivo. ¿A dónde fue a parar ese dinero en efectivo? ¿No? Y el presidente era Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Morena. Se estaba formando Morena, ¿no? A ver, Porque entonces quiere decir que los sobres amarillos de Pío y de Martinazo no son suficientes. no, yo creo que recibe de muchos lados. Tú pregúntate de dónde tanto amor por Napo, ¿no? Al cual ya sabes que los trabajadores, los obreros le dicen dónde quedaron 500 millones de dólares. Pero lo de la educación efectivamente es una desgracia en todos los sentidos, ¿no? Oye, Ya no Fer, están, la gente que se iba a Estados Unidos para formarse y luego regresar con sus conocimientos a México, ya las dejaron abandonadas, ¿no? A pesar de que cuántos estudiantes en el extranjero llamaron a votar por Andrés Manuel, ¿no? Y luego, ¿no?
Por eso se invirtió la pirámide. En 2018, a mayores estudios, más votación a favor de Andrés Manuel López Obrador de Morena. En 2021 cambió la pirámide totalmente y a mayor educación, mayor votación por la oposición. Por eso el presidente agarró una tirria contra la clase media ilustrada y les llamó aspiracionistas y se fue contra los académicos y contra los investigadores y los insultó. Y entonces, ¿cuál es su solución? Pues adoctrinemos, ¿no? Y llega a decir tonterías del tamaño de que la UNAM es neoliberal. ¿Y por qué dice una cosa así? Porque él quiere una UNAM cuatroteísta. Por supuesto que la UNAM no es Pero la neoliberal, UNAM, eso es absurdo, UNAM es que tanto autónoma. apoyó a López Obrador. Claro, claro, pero él lo que quiere es que dice, si los profesionistas no están votando por mí porque son críticos, entonces los quiero adoctrinados. Y entonces él está buscando que haya una educación absolutamente ideologizada, ¿no? Como ocurre en las universidades públicas, bueno, no hay de otras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, etcétera. Quiere una educación del régimen. Pero bueno, ya hablamos de Delfina Gómez y su tristísimo paso por la SEP. Pero ahora, por favor, dime de Leticia Ramírez. ¿Quién es Bueno, esa mujer? ¿De dónde salió? ¿Y qué bueno, va a hacer al frente de la SEP? Leticia Ramírez llegó a ser maestra en 1984. Luego se dedicó a la parte sindical del magisterio y luego se metió al PRD y ahí fue funcionaria del PRD y luego le ayudó en la gestión Andrés Manuel para hacer en toda la parte de la gestión cuando era candidato a la jefatura de gobierno. Ella era la que gestionaba que las peticiones que llegaban a la campaña de Andrés Manuel se resolvieran, que faltan baches, que falta luz, que falta todo eso se encargaba Leticia, y cuando fue jefe de gobierno, a eso lo puso, a ser su gestora, y entonces la ha acompañado, entonces es una persona muy leal, pero para ser secretaria de la SEP, pues no tanto, pero para lo que la quiere Andrés Manuel sirve. ¿Para qué la quiere Andrés Manuel? Pues para que haya adoctrinamiento a los niños y sobre todo los votos y la operación electoral de los sindicatos a favor de Morena. Por eso no hay ninguna exigencia, no hay ningún criterio de calidad educativa ni de algo. Quiere que los maestros sean soldados del ejército de Morena en las elecciones, ¿no? Para operar, como la verdad es que sabemos que el magisterio tiene experiencia para hacerlo. Y eso es lo que le importa al presidente. Lo que le importa al presidente es ganar elecciones, aunque se lleve entre las patas a muchas generaciones. Fíjate que, ¿cuál es el gran problema de la educación? Pues la deserción, ¿no? 1.600.000 niños y adolescentes dejaron la escuela con la pandemia, ¿no? Y en lugar de que esa sea la prioridad es enseñarle a los niños a decir, es un honor estar con Obrador, ¿no? Porque les hablan insisto, logros absolutamente imaginarios, porque si comparamos en números, según indicadores, este gobierno con los anteriores, sale peor que ninguno. Y te voy a decir que yo me siento desengañado, porque yo juraba que después de Peña Nieto nada podía ser peor, y ya vi que estaba equivocado, ¿no? Pero si me permites, Morena es como ese viejo PRI, pero desinhibido. En aquella viejo régimen que yo llegué a combatir, cuidaban más las formas, tenían más posibilidad de hacer política, ¿no? Este es un gobierno mucho más rupestre. Mira, gracias Fernando Belauzarán. Pegarle a la educación es cancelar el futuro de mucha gente y el desarrollo del país. Pero tenemos una oportunidad y ese es 2024. Ahí podemos corregir el rumbo y rescatarnos de esta calamidad que estamos padeciendo. Mil gracias, Tony. La verdad es que celebro estar en un espacio tan libre como el tuyo y te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias a Fernando Belauzarán. Usted lo conoce y lo reconoce seguramente porque es un político crítico, un articulista y de verdad recomiendo su videocolumna cada que la sobre todo en Twitter porque es muy buena, de verdad arroja mucha luz. Gracias, Fernando. Y bueno. Gracias, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Yo soy Tony Aguirre en La Llaga, entrevista, debate, opinión, la revolución del debate. Suscríbase, coméntenos, critíquenos. El que se ríe se lleva. Hasta la próxima.